Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbanía del programa La Linterna. Estamos oyendo a Israel López Cachao, Si me pudieras querer. En la dirección y la realización Jiménez Tares, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba, en el diseño gráfico del programa Juliet Córdoba, y en los controles Gregorio González. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy saludando a Abelino Freitas, a Doralina de Delgado,
a Yoyo Juárez, que no me ha saludado, pero está ahí fajado en una discusión sobre el tema del petróleo. A Eric, que ya saluda desde Santiago de Chile. Bueno, Abelino Freitas hace un comentario futbolístico. Ustedes saben que yo soy un fanático furibundo del Atlético de Madrid. Y Abelino Freitas me dice que está muy molesto con esa eliminación por culpa de Diego Simeone, que no puso a un magnífico jugador portugués llamado Joao Félix desde el inicio. Cuando lo metió, el Atlético mejoró mucho, pero ya faltaban 20 minutos para terminar el juego. En todo caso, yo no sé si Abelino está molesto porque Joao es su compatriota o porque Abelino es colchonero también, como yo. En todo caso, Abelino, yo pienso que, bueno, yo por supuesto me dolió mucho la eliminación, pero primero creo que el Leipzig está jugando muy bien, un equipo muy innovador, muy revolucionario. No se puede saber lo que hubiera pasado si Joao Félix hubiera jugado desde el principio. A veces Joao Félix ha estado irregular, ha hecho grandes partidos, otras veces no. También acuérdense que el segundo gol del Leipzig no era gol, simplemente le pegó en defensa y se desvió y dejó sin chance el arquero. Entonces, bueno, está bien, son cosas que pasan. No fue una eliminación vergonzosa, 2-1, con un equipo que viene subiendo. De hecho, es el que yo quisiera que ganara la Copa junto con el Lyon, aunque el Lyon es muy difícil que le gane al Bayern en la semifinal. Pero está bien, es una opinión que se ha dicho mucho, que el Cholo Simeone ha debido meter a Joao Félix desde el principio, es posible. Pero los entrenadores son los que saben cómo están los equipos, cómo está la gente, cómo están físicamente, en fin. Es muy difícil meterse en una decisión de ese tipo. Pero también, y gracias por su solidaridad en la medida en que me toque, ¿no? Bueno, René Ríos me saluda, y Dalia Chirinos. Y Abelino me aclara que es del Atlético de la época de Futre. Muy bien. Quería comentarles el otro día, como les dije el viernes, estoy muy pendiente de lo que está pasando en Bielorrusia. Yo sé que es una tierra muy lejana, y que uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué el señor Urbaneja se preocupa tanto por lo de Bielorrusia? Bueno, hay varias cosas que nos tocan indirectamente. Por una parte, la conducta de la Unión Europea frente a un país que mucho menos importante que Venezuela. La población de Bielorrusia es de 9,5 millones de habitantes, más o menos. Y con un régimen político muy parecido al nuestro. Entonces, veo que la conducta de la Unión Europea con respecto a Bielorrusia es mucho más firme que con respecto a la camarilla. Y eso es una cosa pues que como para tenerla ahí para un momento dado, bueno, para tenerla ahí como un dato. Y luego está la conducta de Putin con respecto a Lukashenko, que también es un dato de interés, no porque sea trasladable al caso venezolano, sino porque sabemos que Putin es uno de los principales aliados, si no el principal aliado internacional de la camarilla, creo yo que es el principal. Y bueno, también lo era hasta cierto de Lukashenko, aunque es más complicado porque Lukashenko tenía un doble juego que se alejaba y se acercaba a Rusia. Entonces ahí Lukashenko de repente es una ficha que no es muy de confiar para Putin. Pero bueno, me saluda Elio Carrasquero desde Atlanta. Ahora
el viernes Alberto Díaz me escribió un chat que quería comentar en relación a Bielorrusia, porque yo decía, comparaba al caso bielorruso con Venezuela y señalaba las diferencias, ¿no? Entre otras las que acabo de mencionar. En todo caso, Alberto Díaz me escribía con razón. Bueno, yo no sé cómo se vive Bielorrusia, no, pero me decía seguramente Bielorrusia comparada con Venezuela es un paraíso. Y a mí no me extrañaría desde el punto de vista de la vida cotidiana. La comparación que yo hacía era sobre todo en términos de régimen político, es decir, un régimen político es una camarilla gobernante, una dictadura pues muy fuerte y centrada en la persona de Lukashenko, que tiene 26 años mandando, y desde el año 94 está ahí. Y opresivo, represivo, en ese sentido comparable al caso nuestro. Ahora, Alberto Díaz tenía razón probablemente en el punto que seguramente él quería mencionar, que es el punto de la situación social y económica. Yo no me imagino a un bielorruso viviendo como estamos viviendo los venezolanos ahorita. Tendrá miedo, tendrá cuidado, no hará oposición, no hablará contra el gobierno porque sabe que la policía secreta lo puede o va a visitar, etc. Ok, pero seguramente Bielorrusia no se va la luz, ni se va el agua, ni el gas, ni nada de lo que está pasando en la Venezuela de hoy, y seguramente un bielorruso puede comer mejor diariamente que lo que puede comer un venezolano. Yo creo que, y eso es lo que me recuerda pues el chat de Alberto Díaz. En ningún país del mundo se debe estar viviendo como se está viviendo en Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta cómo vivíamos no hace tanto tiempo, apenas a finales del siglo pasado. Entonces, sí, seguramente Bielorrusia para la vida cotidiana es mucho mejor que Venezuela, que la Venezuela de hoy, pero yo me refería sobre todo al régimen político, ¿no? Como estoy explicando. Está el tema era el que estaba tratando Yoyo Juárez en el chat, es el tema del petróleo. Ustedes saben que salió Irán a desmentir que los 4 buques con petróleo incautados y venían camino de Venezuela no eran iraníes. Estados Unidos ha dicho que sí eran iraníes, pero eso no es para mí es el punto central. El punto central es el que señala Yoyo, que por cierto insiste en que eran iraníes, pero el punto es que fueron detenidos, fueron incautados, lo cual agudiza probablemente la crisis de gasolina en Venezuela. A lo mejor no eran iraníes, a lo mejor Wilmer Ruperti, qué sé yo, digo yo, había comprado otros tanqueros de otras nacionalidades o los barcos que venían bajo otra bandera. Que eso es un tema muy, muy secundario. Lo importante es que venía un cargamento de 4 buques llenos de gasolina que no pudieron llegar a Venezuela. Entonces, creo que eso es lo importante, y ahora está por verse qué consecuencias va a tener eso en nuestro caso, porque bueno, sabemos que el consumo de gasolina en Venezuela está en el mínimo, y probablemente la agudización de la cuarentena, como comentan aquí en mi chat también, va a tener que ver con eso. Entre el progreso de la cuarentena misma, que está afectando, por cierto, de una forma importante a jerarcas del régimen, y el tema de la gasolina, que puede que esté pues cada vez más agudo, ¿no? Así que esa es lo que yo diría con respecto al tema de la gasolina. A mí no me importa tanto saber si eran iraníes o no, sino que fueron incautados, fueron detenidos, y esa gasolina con la cual probablemente la camarilla estaba contando para aliviar o
prolongara esta situación de medio escasez o de intermitencia en la que estamos, en la que hemos estado, pues se está viendo sin ese recurso. Y eso creo que es lo importante de comentar en este caso. En las protestas en Bielorrusia han sido grandes en relación a la población. Ha habido relativamente poca violencia, y esta es una de las cosas que me indigna a mí de la situación de la Unión Europea. Hasta donde yo sé, o hasta ayer al menos, había habido 2 fallecidos en las manifestaciones por la represión. 2. Venezuela tuvimos en el año de las protestas 100 y pico, y eso no fue suficiente para que la Unión Europea volteara los ojos de una manera decidida hacia Venezuela. Y sí lo está haciendo para que lo voltee hacia Bielorrusia. Uno entiende que hay razones geográficas, razones geopolíticas que actúan en esa diferencia, pero uno siente que en el caso venezolano la Unión Europea no acaba de adoptar una conducta determinante como podría adoptarla. Nada más con que se pusiera más severa en el tema de las sanciones personales, ya eso sería un avance importante que no acaba de producirse, ¿no? Entonces, por eso yo digo que estoy muy pendiente del tema bielorruso, porque son argumentos que uno puede usar a la hora en los diálogos y las conversaciones con la Unión Europea. Sí, bueno, pero Bielorrusia, que es un país más pequeño que Venezuela, que la represión ha causado muchas menos víctimas que en Venezuela, ustedes están escandalizados con Bielorrusia y moviéndose y presionando de una manera activa, inmediata, y a Venezuela entonces son esos procesos, esos comunicados, esas zonas grises que le dan a la camarilla pues bastante margen de maniobra en muchas cosas, ¿no? Y sabiendo la Unión Europea y especialmente España en este caso, que allá que se han convertido en refugio y en guarida y en lugar de disfrute del saqueo venezolano, y eso está ocurriendo pues con casi total impunidad. Entonces, yo creo que es importante atender a la comparación con Bielorrusia. Como digo, el caso Putin es más complicado, pero bueno, siempre es importante seguirle la pista. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En este espacio
Nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Muy bien, amigos, de regreso a La Linterna. Bueno, en primer lugar, saludar a Nelson Salazar y a Patri Polán y preguntar por Griselda Ferrer. No sé si alguno de ustedes sabe de Griselda, hace tiempo que no aparece por aquí. Le mando un cariñoso saludo, en todo caso. Ojalá se encuentre bien de salud, etcétera, etcétera. Y si alguien puede informarnos de Griselda, sería muy bueno. O que ella misma aparezca. Teresa Párraga me da un dato que le agradezco mucho y que quisiera ver si puede completarla, Teresa. Dice, Bielorrusia trae un ingreso de per cápita por encima de los $6,000, ocupa el puesto 94 del mundo en ese renglón. Yo en este momento, es lo que le o cualquiera de ustedes, si lo puede averiguar, ¿cuál es el ingreso de cápita de Venezuela? El último dato que yo tengo, por lo menos en relación al hemisferio, es que Venezuela está por encima de Haití y de Nicaragua, los únicos dos países en los que estaba por encima hace unos meses, no sé ahorita. Entonces, si alguien puede averiguar cuál es el actual ingreso per cápita de Venezuela, que yo no lo tengo con precisión en la cabeza, la misma Teresa Párraga pudiera ayudarme en eso. Aquí está, me lo está diciendo, Venezuela 2.500, figúrense ustedes. Bueno, gracias Teresa Párraga, querida amiga y vieja querida amiga. No, quería comentarles lo siguiente. Hay una carta escrita por un académico de la lengua, un miembro de la Academia de la Lengua, que se llama Horacio Biort Castillo. Es una carta interpretando el desconcertante comunicado de la Conferencia Episcopal que comentamos la semana pasada y que ha sido objeto de mucho comentario. Ahora, en esta carta, pues este señor, una interpretación también un poco ambigua, uno no sabe exactamente
qué es lo que está planteando, como es el mismo comunicado, que es un comunicado muy desconcertante, porque uno no sabe para dónde va. Si está a favor de participar en las elecciones, si está en contra de participar en las elecciones, da para todo. Este señor Horacio Bior Castillo, este es un dato importante de comentar, por lo menos, es hermano de uno de los obispos, Monseñor Raúl Bior Castillo, que según dicen por ahí es uno de los que inspiró ese ambiguo comunicado, que entiendo que ha producido mucho ruido dentro de la misma jerarquía de la Iglesia Católica. En todo caso, este señor, el académico, el hermano del obispo, hace una afirmación que es la que quiero comentar. Por eso me pareció un comunicado que uno no sabe bien. Dice que la población venezolana de bajos recursos, los sectores populares, no han visto disminuir su situación socioeconómica en forma drástica en comparación a 1999. Bueno, no sé exactamente cuál es el baremo que usa el señor Horacio Bior. En todo caso, debería conocer la encuesta INCOBI, según la cual en Venezuela en este momento el 80% de la población vive en pobreza. Me acuerdo que a finales del siglo pasado el país estaba escandalizado porque algunos datos hablaban de 59, 58% de pobreza y ahora estamos en 80%. Entonces, yo no sé si han desmejorado drásticamente las condiciones de los sectores populares, sobre todo los más bajos, digamos así, los más pobres en aquel entonces, en relación a lo que ha pasado durante estos 20 años. Y sabemos que en la época de apogeo de los precios del petróleo hubo una mejoría en los niveles de ingreso de esos sectores, pero también sabemos que eso se perdió, eso se fue al diablo, y ese gasto social no sirvió para crear una estructura sostenible de progreso social, de productividad económica. Fueron dádivas, literalmente, en grandes cantidades a sectores populares, que cuando se acabó el dinero del petróleo, pues se acabaron las dádivas y esa gente volvió a ser tan pobre o más pobre que antes. O sea que Venezuela está en este momento mucho peor de lo que, incluyendo y sobre todo los sectores populares, mucho peor que lo que estaba en el año 99. Entonces yo no sé, este señor Horacio Bior, que comento porque hizo pública una carta interpretativa del comunicado de la conferencia episcopal, que tiene en mente cuando dice que los sectores de bajos ingresos no han desmejorado drásticamente su situación. Bueno, yo no sé si drásticamente o no, porque cuando tú eres extremadamente pobre en el año 99, bueno, tienes mucho más donde desmejorar, pero los niveles globales de pobreza han crecido enormemente y los niveles de pobreza crítica también han crecido enormemente. Entonces, y eso lo he comentado yo varias veces y no me cansaré de hacerlo, es la primera vez en nuestra historia que un régimen va a dejar un país mucho peor del que encontró, mucho peor del que encontró. Y ya estábamos en situaciones verdaderamente difíciles cuando Chávez llegó al poder, y ahora estamos en situaciones no difíciles, situaciones trágicas, dramáticas. Entonces, a mí realmente me irritó bastante esta carta, esta cosa del señor Horacio Bior, y realmente me dejó más confundido en cuanto al significado de ese comunicado de la conferencia episcopal de lo que estaba antes. Muy bien, damos una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM.